desde encuentros inquietantes con extraños hasta sucesos inexplicables en lugares desconocidos. Estas experiencias te harán dudar de aceptar cualquier oferta laboral sin pensarlo 2 veces. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Número 3. En el pasado, trabajé como asistente de atención directa para una mujer de 65 años con discapacidad del desarrollo llamada Marta. Su hija, Colin, me contactó para cuidar de ella durante sus turnos nocturnos de trabajo. Aunque solo trabajé para ellas una vez, pronto entenderás por qué no volví. Colin quizás no tenía otros familiares disponibles o recursos para ingresar a Marta en un asilo de ancianos y tal vez buscaba a alguien con experiencia para sentirse más segura. A pesar de tener experiencia previa con personas con discapacidades, nada me preparó para esa fatídica noche. Colin salió temprano esa jornada y al ser mi primer trabajo, estaba decidida a ganar la mayor cantidad de dinero posible. Fue su hija quien nos presentó a Marta y a mí. Antes de que Colin llevara a su madre a la habitación esa noche, alrededor de las 9 p.m., Marta me sonrió. Su hija me explicó que Marta a veces deambulaba por la casa durante la noche, mostrando signos de confusión, y que necesitaba ser tranquilizada y acompañada de vuelta a su habitación. Aclaró específicamente que esto no se trataba de sonambulismo. Cuando le pregunté, explicando que era uno de los síntomas de la demencia de su madre, le aseguré que sabía cómo manejarlo. Al principio, pasé mi tiempo en la sala poniéndome al día con mi programa. Estos trabajos no suelen ser glamorosos y, en su mayoría, implican pasar largos periodos sentada. Repentinamente, escuché pasos que provenían de arriba. Subí las escaleras, miré hacia arriba, llamé a Marta por su nombre y le pregunté si necesitaba algo. Sin embargo, no obtuve respuesta alguna. Escuché cómo sus pasos volvían a su habitación y luego la puerta se cerró. Quizás había ido al baño. Regresé a la sala y continué viendo un poco más de televisión. Alrededor de 1 hora más tarde, me levanté para tomar el sándwich que había sacado del refrigerador. Mientras salía de la cocina con un plato y mi sándwich para regresar al sofá, casi me da un infarto y se me cae el plato al ver a Marta parada en la puerta, con cristales rotos por todas partes. Le pedí disculpas y le pregunté si estaba bien. Comenzó a gritarme: ¿Quién eres tú? Le recordé quién era yo, su asistente de atención directa, aquí para asegurarme de que estuviera bien. Todo lo que dijo en ese momento fue un fuerte grito: ¿por qué estás aquí? No te conozco. Le recordé que nos acabamos de conocer y que su hija, Colin, me había contratado para cuidarla a ella y a la casa. Esto pareció ser suficiente para que ella volviera arriba conmigo a su habitación. Le llevé un vaso de agua y un poco de melatonina a Marta, asegurándome de que tomara ambos antes de acostarse. Después de unas horas, bajé las escaleras completamente exhausta. Necesitaba dormir un par de horas. En el piso de arriba había un dormitorio libre con una cama doble donde Colin había dicho que podría descansar si lo necesitaba. Sentí que en ese momento Marta estaba dormida gracias a la melatonina. Me quedé dormida en cuestión de minutos, pero solo estuve dormida tal vez 1 hora. Me desperté con un sonido proveniente del piso de abajo. Era un golpeteo que se repetía cada 1 o 2 segundos, como si algo estuviera siendo golpeado desde abajo. Salté de la cama, dejando la puerta del dormitorio abierta para poder escuchar cualquier cosa si Marta se levantaba. Cuando llegué a las escaleras,
Me di cuenta de que los portazos provenían de la cocina, así que bajé las escaleras lo más rápido posible, tratando de mantenerme en silencio. Descendí a toda velocidad hasta el fondo y miré por la abertura hacia la cocina. Lo que vi me recordó una escena de una película de terror que había visto antes. En la oscuridad, vi a Marta parada frente al horno, abriéndolo y cerrándolo repetidamente con fuerza. Fue aterrador. Cuando digo que vi a Marta, en realidad solo pude distinguir su silueta en la oscuridad de la cocina. La llamé por su nombre fuertemente, ¡Marta!, y se detuvo. Se giró hacia mí lentamente y me miró. Le dije con voz temblorosa, ¿estás bien? Se acercó lo suficiente como para que pudiera ver sus rasgos faciales, pero su expresión era inexpresiva. Pasó junto a mí y comenzó a subir las escaleras. La seguí escaleras arriba, pero en cuanto llegó a su habitación, cerró la puerta de golpe. Llamé a la puerta y le pregunté a Marta, ¿estás bien? No hubo respuesta. Abrí la puerta en silencio para mirar adentro y vi a Marta parada frente a la pared, junto a su cama. Aunque ya había visto comportamientos extraños antes, esto me pareció particularmente inquietante, como sacado de una película de terror. Me acerqué a ella y la ayudé a acostarse en la cama. La cubrí y, con la esperanza de que fuera la última vez, le deseé buenas noches a Marta y cerré la puerta. Crucé las escaleras hacia la habitación de invitados y me acosté. Intenté mantenerme despierta deliberadamente durante al menos media hora en caso de que ella se despertara de nuevo, pero no estoy segura de haber durado tanto. Todo lo que recuerdo es que me quedé dormida bastante rápido y me desperté más tarde, en una habitación aún completamente oscura, con la alarma que había configurado para una hora todavía sin sonar. Miré alrededor de la habitación, tratando de descubrir qué fue lo que me despertó. No vi nada hasta que escuché un sonido proveniente del interior del armario. Fue entonces cuando noté la puerta del armario entreabierta y la sombra oscura de una cabeza asomando desde adentro. Casi tuve un infarto. Llamé a Marta, pero no recibí respuesta. Seguí llamándola varias veces hasta que finalmente abrió la puerta. La vi acercarse lentamente a la cama, repitiendo lo que había estado diciendo horas antes. ¿Quién eres? No te conozco. Intenté calmarla recordándole quién era yo. Extendí la mano hacia la lámpara junto a la cama y la encendí. En ese momento, noté que Marta sostenía un enorme cuchillo de cocina en la mano. ¿Te ha parecido escalofriante lo que has visto? Pues lo que viene te dejará helado. No te lo pierdas, da me gusta y asegúrate de seguir hasta el final. La situación cambió drásticamente. Marta se convirtió en una amenaza para mi vida y tuve que preocuparme por mí mismo en lugar de ella. Cuando grité, Marta dejó caer el cuchillo, pero no me reconocía y seguía preguntando quién era yo. No podía calmar a una paciente con demencia empuñando un cuchillo, algo que nunca había esperado en mi trabajo. Tracé una ruta alrededor de ella en el dormitorio y salté de la cama para evitarla. Bajé las escaleras, me puse mis zapatos y salí, ignorando la sugerencia de llamar al 911. Colin me instó a no abandonar la casa, pero le expliqué que Marta había intentado herirme y que no había llamado a la policía.
Tuve que dejar el trabajo y esperar afuera hasta que Colin regresara. Cuando lo hizo, Marta estaba dormida y solo entonces me creyeron, al encontrar el cuchillo cerca de su cama. Aunque me ofrecieron quedarme a dormir en la casa, no me sentí cómoda después de esa experiencia. Marta resultó ser la paciente más aterradora que había tratado en mis 9 años como asistente de atención directa. Número 2. Fue mi primer día trabajando para esta empresa de plomería. Me asignaron un trabajo en una casa fuera de la ciudad, pero algo parecía extraño desde el principio. La casa estaba en mal estado, como abandonada durante años. El hombre que me abrió la puerta tenía una aura inquietante, con una sonrisa que no coincidía con su rostro y una voz aguda. Me llevó a la cocina, donde debía arreglar una tubería con fugas bajo el fregadero. Mientras trabajaba, el hombre se mantenía demasiado cerca, lo que me hizo sentir incómodo. Al terminar, descubrí que el agua no funcionaba porque él había cerrado la válvula principal sin decirme. La situación se volvió aún más extraña cuando escuché pasos arriba, a pesar de que la casa estaba vacía. Decidí marcharme rápidamente y, al investigar más tarde, descubrí que la casa estaba abandonada. Informé a la policía y nunca volví a esa área. Fue una experiencia aterradora y decidí no volver. Número 1. En 2019, comencé a trabajar en Domino's en mi primera noche, motivado por la necesidad de dinero para gastos universitarios. Era tarde, alrededor de las 8 p.m., cuando recibimos un pedido en nuestra tienda. Después de buscar las direcciones en nuestros teléfonos, nos dirigimos hacia la casa del cliente, ubicada en un lugar apartado en medio de la nada. La casa a la que nos dirigimos estaba muy deteriorada, con ventanas tapiadas y una apariencia desolada. A pesar de la sensación de incomodidad, tocamos el timbre y finalmente alguien abrió la puerta parcialmente. Nos recibió un hombre mayor. Al entregarle la pizza, notamos que la casa estaba completamente vacía, lo que indicaba que él vivía ahí solo. Mientras esperábamos el pago, escuchamos pasos provenientes del piso de arriba, lo que nos puso más nerviosos. Nuestro gerente decidió explorar la casa mientras esperábamos, pero pronto gritó pidiéndonos que volviéramos al auto. Resultó que había un grupo de personas reunidas cerca de una fogata improvisada, riéndose de un venado bebé que tenían en el medio. Esta situación era casi como un culto. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por 3 historias de terror reales del primer día de trabajo. Si te ha gustado este video y quieres seguir viendo más, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos cargados de terror e intriga. Si tienes alguna pregunta o si hay algún otro tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.